Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Virginia y pues yo les voy a platicar del artículo que tiene el título de eficiencia de enfriamiento evaporativo, un sistema de nebulización para invernaderos. En la información del artículo pues tenemos el nombre, como ya se los mencioné, pues eficiencia de enfriamiento evaporativo, pues, nebulización para invernaderos. Tenemos aquí está el nombre del autor, la procedencia que pues es de Turquía, el nombre de la revista donde se publicó este artículo fue en la revista turca de Agricultura y Silvicultura y el año de publicación de este artículo pues fue en el 2003. En el contenido el contenido que vamos a ver pues es una pequeña introducción, los materiales y métodos que se utilizaron para hacer el estudio, ¿no? Y pues los resultados y las discusiones y por último una conclusión. Bueno, como introducción pues tenemos que los invernaderos ventilados con frecuencia se calientan demasiado cuando ocurren altos niveles de radiación solar. También tenemos que pues, los sistemas evaporativos para enfriar los invernaderos se han desarrollado para proporcionar condiciones deseadas de crecimiento en el invernadero durante la temporada de calor. Estos sistemas de enfriamiento o el enfriamiento evaporativo, pues como sabemos, es un proceso que va a reducir la temperatura del aire por la evaporación del agua que se encuentra en corriente de aire, ¿no? A medida que se va evaporando el agua, se pierde energía, ¿no? El aire va perdiendo energía y esto hace que reduzca su temperatura. Y aquí tenemos un invernadero, aquí está un ventilador, ventilación. Bueno, tenemos que los sistemas de nebulización de alta presión han comenzado a ser utilizados en invernaderos. Estos sistemas de nebulización pues pueden diseñarse y pueden ser operados para mantener temperaturas más uniformes y humedad de los invernaderos. Estos sistemas de nebulización pues se basan en rociar el agua en pequeñas gotas para poder aumentar la superficie del agua en contacto con el aire, ¿no? Aquí pues el agua va a ser forzada a través de unas boquillas que se van a colocar encima del cultivo, ¿no? En el invernadero, produciendo niebla. La velocidad de caída libre de estas gotas, como es muy lenta, las gotas van a poder ser transportadas fácilmente por la corriente de aire que se va a encontrar dentro del invernadero. Y bueno, los objetivos de este artículo, pues primero tenemos que fue evaluar los efectos de un sistema de nebulización en un microclima en un invernadero de rosas. 2. Determinar la eficiencia de un sistema de nebulización para invernaderos. 3. Investigar los efectos de enfriamiento y humidificación del sistema de nebulización en un invernadero de plástico. Y 4. Determinar la tasa de flujo de aire y la tasa de flujo de evaporación para caracterizar la eficiencia del sistema de nebulización. Dentro de los materiales utilizados para llevar a
cabo este estudio, pues tenemos el sistema de un ablandador de agua y de filtros para evitar que las boquillas de espumas, un regulador de presión y pues las boquillas generadoras de nieve. Pues el invernadero de plástico, ¿no? También este invernadero de plástico tiene unas dimensiones de 105 metros de ancho y 205 metros de largo y se dividió en 11 tramos. Y pues un sistema de medición meteorológica, ¿no? Esto para poder medir pues las temperaturas de bulbo húmedo, de bulbo seco, la velocidad del viento y pues con el fin de poder controlar el funcionamiento del sistema de nebulización. Y bueno, aquí tenemos un del invernadero de plástico pues equipado con un sistema de nebulización. Aquí estas son las boquillas que se instalaron, ¿no? para crear la neblina en el invernadero. Bueno, dentro de los métodos que utilizaron para poder calcular pues las tasas de flujo de aire, de flujo de evaporación y la eficiencia del sistema de nebulización, pues tenemos primero aquí esta ecuación que es para calcular la tasa de flujo de aire. Esta ecuación se utilizó basándose en una condición de estado estacionario y que la temperatura que se deseaba, humedad relativa dentro del invernadero, pues eran conocidos, ¿no? Y pues aquí tenemos la ecuación. Esta ecuación es para cuando la entalpía del aire dentro del invernadero es mayor a la entalpía del aire fuera del invernadero, ¿no? Aquí tenemos qué significa cada uno de pues cada cosa en la ecuación, ¿no? Tenemos el APR, que es la tasa de flujo de aire, con sus unidades, y que es la radiación solar, tau, la radiación de transmisión del invernadero, alfa, la proporción de la radiación solar que ingresa al invernadero utilizada por aumentar el aire interno, U, que va a ser el coeficiente general de pérdida de calor del invernadero, aquí con sus unidades, la temperatura del aire dentro del invernadero, y T0, la temperatura del aire fuera del invernadero en grados Celsius, ¿no? Y Hg dentro del invernadero y H0, la entalpía del aire fuera del invernadero. Bueno, aquí tenemos la tasa de flujo de evaporación. FR, pues la tasa de flujo de evaporación. AFR es la tasa de flujo de que pues, se va a calcular con la ecuación anterior, ¿no? XG va a ser la humedad absoluta del aire dentro del invernadero, y X0 la absoluta del aire fuera del invernadero. Y por último tenemos la ecuación para calcular la eficiencia del sistema de nebulización, donde debe T0 la temperatura de bulbo seco fuera del temperatura de bulbo seco fuera del invernadero, debe TG temperatura seco dentro del invernadero, VTG la temperatura de bulbo húmedo dentro del invernadero. Bueno, pues los resultados obtenidos en este experimento, primero que nada, pues se llevó a cabo en un invernadero de plástico del 16 de mayo, fue cuando inició el experimento, al 12 de junio del 2002, ¿no?
La eficiencia del sistema de nebulización en el invernadero, pues se investigó en los días donde el sol era más fuerte, ¿no? Que fue registrado los días 8, 9 y 10 de junio del 2002. Y las temperaturas del aire dentro del invernadero se compararon con las temperaturas del aire en el invernadero como una medida importante del sistema de nebulización. Y bueno, aquí tenemos en esta pues son los cambios de temperatura del aire interior y exterior como una función del tiempo, ¿no? Nos dice, podemos leer que la radiación solar la radiación solar fuera del invernadero de plástico varió entre los 322 y los 1243 watts por metro cuadrado. Esta es la curva, ¿no? de la radiación solar, y podemos ver que la radiación solar más alta a 1 de la tarde, ¿no? Y el valor diario promedio que obtuvieron de la radiación solar pues fue de 791.3 watts por metro cuadrados. Otro parámetro que tenemos aquí es la temperatura dentro del invernadero. Esta osciló entre los 23.1 grados y los 34.3 grados Celsius. Aquí tenemos, esta es la curva para la temperatura dentro, ¿no? Y pues la leemos aquí del lado derecho. Y pues la temperatura fuera del invernadero, pues tenemos que varió de entre los 23 y los 40 grados Celsius, que es la curva esta sin sombrear las bolitas, ¿no? Aquí la tenemos. Y pues podemos ver que la temperatura del aire dentro y fuera del invernadero, que son estas dos, se mantenían estables durante la mañana. Bueno, y algo que mencionaban en el artículo pues era que la diferencia de temperaturas del aire entre el interior y el exterior del plástico fue mayor en la mañana, ya que la eficiencia del sistema de nebulización era más bajo. Bueno, aquí vemos la 3, que nos dice los cambios de velocidad del viento y la tasa de ventilación. También nos mencionan que la tasa de ventilación pues está influenciada por factores como la velocidad del viento, la dirección del viento y la diferencia de temperaturas dentro y fuera pues del invernadero, ¿no? Bueno, aquí tenemos la gráfica, y pues tenemos que la velocidad del viento fuera del invernadero estaba entre los 0.6 y los 4.1 metros por segundo, ¿no? Y que el principal valor de la velocidad del viento era de 2 metros por segundo. Bueno, y también nos dice el artículo que la temperatura del aire y la radiación solar aumentaron fuera del invernadero de plástico, cuando la tasa de ventilación alcanzaba 41.5 cúbicos por segundo, que esto fue a la 1 de la tarde, como podemos verlo aquí, ¿no? Aquí lo leemos del lado derecho. Y se encontró también que la tasa de ventilación más alta se produjo cuando la velocidad del viento era de 1.5. En este caso, la diferencia de temperaturas del aire pues tuvo una fuerte influencia en la tasa de ventilación cuando la velocidad del viento era menor. Bueno, aquí tenemos en la figura 4 los cambios del
de la eficiencia del sistema de nebulización en función del tiempo y la humedad relativa del aire. Pues nos dice que la eficiencia del sistema de nebulización fue fuertemente afectado por la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y el bulbo húmedo del aire exterior, y que se vio afectado principalmente por la humedad relativa del aire. En esta gráfica podemos ver que la eficiencia del sistema de nebulización oscila entre 11.7 y el 80% en el experimento, ¿no? Y encontraron que la eficiencia de nebulización diaria era del 50%. Y bueno, aquí está la curva, ¿no?, de la eficiencia del sistema de nebulización. Y para la humedad relativa del aire dentro del invernadero de plástico, pues obtuvieron que osciló entre los 56 y los 76, el 56 y el 76%, ¿no? Y tenemos que esta curva. Y bueno, mientras que pues la humedad relativa del aire fuera del invernadero estaba entre el rango de 28 a 55%, que es esta. Se cambió la diapositiva. Creo. Ahora sí. Sí, ya. Gracias. Ahora sí. Gracias. Y pues en conclusión, en este artículo pues mencionaba que el sistema de nebulización pudo mantener la temperatura del aire dentro del invernadero plástico 6.6 grados Celsius más baja que fuera del invernadero, ¿no? Por lo tanto, la humedad relativa del aire dentro del invernadero aumentó en un 25% en promedio mediante el sistema de nebulización examinado en este estudio. Y la eficiencia del sistema de nebulización cuando la humedad relativa del aire exterior era menor. Otra cosa que mencionaban es que es necesario conocer las características de ventilación de un invernadero con el fin de proporcionar un buen control en las condiciones ambientales dentro del invernadero y un buen rendimiento de cultivos de altos productos de calidad. Y eso es todo por mi parte.